por un lado, empezar. Acá habíamos visto todo lo que respectaba a línea posterior y línea anterior. Lo cual nosotros siempre organizamos de esta manera, pero no porque tenga una especificidad directa, ¿no? Es que es una manera de organizarnos entre dos líneas antagonistas, nada más. Pero no quita que un problema directamente posterior se va a traducir a uno anterior o que no va a tener relación con una lateral o con una profunda, ¿bien? Entonces, como que todo tiene que ver con todo acá. Solamente es una cuestión de dividir para poder ir simplificando e ir avanzando con el conocimiento. Solamente eso es lo que hace que dividamos todo esto. ¿Bien? Entonces, nada más que eso respecta a la división. Porque antes teníamos todas las líneas y era un despiole que nadie entendía nada, ni por qué iba por un lado, ni por qué iba por el otro, y terminábamos de dar y no... O sea, se nos iba el tiempo en explicar las líneas y no teníamos tiempo para el trabajo también, ¿no? Así que bueno, tengan en cuenta que esto era una instancia presencial antes y teníamos un fin de semana para darlo. Y bueno, las cabezas se queman, tanto escucharme a mí, imagínense si ustedes 2 horas ahí se cansan a veces, que pobre, ¿no? También escucharme a mí durante 2 horas y pico, no es lo más confortable, pero bueno. Pero bueno, tienen la posibilidad de hacerlo, por lo menos descansar, tomarse un mate, verlo mañana, pasado, eso está bueno también. Imagínense lo que es una jornada completa donde están las 12 horas metidos ahí y solamente tienen unos recreos nada más. Así que bueno, esto para mí no fue tanto, pero para ustedes yo creo que lo van a aprovechar mucho más. Más allá de que lo presencial me encanta porque uno puede palpar, ver muchas cosas. Pero creo que logramos meter muchísimas cosas más. Inclusive la parte de evaluación siempre como que queda relegada en los cursos, en los presenciales. Y esta parte ahora en el 3 quedó intacta. O sea, se puede ver todo, pude acomodar todas las evaluaciones, sí, tenemos un tiempo grandísimo, pero está todo. Bien, lo vamos a ver tranquilo, pero por lo menos está todo. Así que bueno, volvemos entonces. ¿Por qué era esto de línea anterior y posterior? Posiblemente ustedes van a escuchar próximamente que aparezca uno LP, que es lateral y profunda. Tengan en cuenta eso para ver si lo hicieron o no. Bien, pero no quita que no estén relacionados. Bien. En lo que respecta a posterior, siempre tengan en cuenta que es una de las líneas que más se tensa, que más tensión gana. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la que nos soporta cuando estamos de pie. Entonces nosotros estamos en una posición de bipedestación o sentado también, porque si yo me soltaría en la línea posterior me caería arriba de la computadora. Entonces como que todo el tiempo está sosteniéndonos y de esa manera lo que hace es trabajar mucho tiempo. Si trabaja mucho tiempo, una de las cosas que vimos recién cuando veníamos del módulo 1 era que acumulábamos mucho colágeno. No solo mucho colágeno, sino muchos puentes cruzados también. Entonces eso hace que después la línea se torne muy rígida. Esta rigidez va a llevar a una compresión. ¿Bien? Entonces eso es lo que lleva a una persona, acá lo vamos a hacer un poquito más visual, a una persona después a decir, bueno, vamos a hacer un test hacia adelante y la persona hace esto. ¿Por qué? Porque tiene toda su línea posterior muy tensa y eso lo lleva a que no pueda realizar una inclinación hacia adelante. ¿Está? Entonces, pero esto llevado a una persona que tiene un trabajo diario de estar de pie, de estar mucho tiempo en actividades comerciales que están en atención del público y eso. Pero después tenemos los deportistas que también tienen una tensión posterior y me decís, no está todo el día de pie. Bien, pero acá la cosa cambia, porque muchos traen una tensión muy anterior producida por el deporte, porque todos vamos al cierre. ¿Bien? Todos vamos al cierre y a la flexión, o sea, todo va acá, todo termina acá. ¿Bien?
Entonces, eso lo que hace, de alguna manera, es pensar mucho en la línea anterior. ¿Y dónde está el trabajo impuesto después? Y si yo estoy trabajando todo el tiempo para acá, tenso mucho acá. Entonces, si yo estoy de esta manera, tensado por la parte anterior, ¿bien? O sea, esto me jala de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Quién trabaja para poder generar de vuelta la retracción de esa postura? ¿O quién trabaja para patear hacia atrás? ¿Bien? Para poder hacer la carrera. Posteriores. Y una de las cosas que hablamos recién era economía de movimiento. Si yo toda esta zona la tengo tensa, cuando intente hacer esto para salir para adelante, esta tensión acá me va a impedir, o sea, yo voy a estar agarrado. Entonces, cuando no voy a llegar a una extensión completa, ¿por qué? Porque me están enganchando desde acá. ¿Bien? Entonces, todo eso también se va a traducir a una tensión posterior, ¿está? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a discriminar un poco. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Por qué vamos a atacar más a una línea anterior? ¿Por qué vamos a atacar más a una línea posterior? Entonces, si nosotros tenemos una persona que trabaja mucho tiempo de pie, normalmente buscamos atacar un trabajo por línea posterior. ¿Bien? No quita que no podamos trabajarlo por línea anterior. ¿Bien? Porque muchas veces también es lógico, una persona que tiene tendencia a una tensión anterior lo va a tener. O por ahí la persona creemos que está mucho tiempo de pie, pero también está mucho tiempo sentada. Entonces eso también retrae la línea anterior. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Vamos por acá? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahí comenzamos un trabajo, ya sea por línea anterior, por línea posterior. Y ahí arrancamos con los trabajos puros de autoliberación, de movilidad, movilizaciones. ¿Bien? Y acá quiero que empiecen a preguntar ustedes un poco, ¿por qué elegimos un trabajo de movilización? ¿O en qué momento? ¿O por qué vamos con un determinado ejercicio de liberación? ¿O por qué podemos usar la movilidad propiamente dicha? ¿O podemos ir a buscar un stretching? ¿Sí? Los dejo a ustedes que pregunten. Facu, podés repreguntar lo que quieras, no tengas drama de preguntar, ¿sí? Me encanta que pregunten, o sea, cuanto más preguntan, mucho mejor. Primero porque uno cree que una pregunta puede ser súper tonta, es decir, no puedo preguntar esto, porque parece tonto, pero créanme que en esto no hay ninguna pregunta que sea tonta, nada, porque muchas cosas que creemos o que teníamos de creencia, a veces acá cambian. Entonces, aquello que parece muy tonto, porque a uno le parece muy tonto, es una pregunta clave. ¿Bien? En técnicas, a ver, ya que vamos, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál técnica le gustó de alguna manera más? Cristina, no te escuchamos. No sale el audio, Cris. Diego, no te pregunto a vos porque sabemos que no lo viste todavía. No hay problema. No sale el audio, Cristina. Ahora tampoco. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿Sí? no, lo que yo comentaba es que todas son interesantes. Es cuestión de ir experimentando y a veces depende del alumno qué es lo que puede o no. Por ahí al comienzo es mejor la movilidad
Y después eso de la propiocepción también me resultó muy interesante porque, bueno, yo trabajo con adultos mayores. Bien. Bueno, ahí Gaby también me ayuda un poco. Las movilizaciones, de alguna manera, son una de las cosas más interesantes, que responde un poco a lo que veníamos hablando hace un ratito en el módulo 1. Sí, Esta capacidad de la fascia de movilizarse, de que los tejidos se muevan. ¿Sí? Claro. Creo que ahí vimos una de las cosas más importantes que vos decís, más para aquellos que trabajan como vos, Cristina, con adultos mayores. Porque empezamos a ver que hay movimientos, hay trabajos específicos en donde decís, con esta técnica puedo, por un lado, no lesionar. Claro, no, Y por otro, puedo ya empezar a trabajar y a ir directamente al bienestar de la persona, porque son técnicas que son muy suaves, muy sutiles, y la persona siente enseguida, y ustedes propios lo habrán experimentado, y empezaron a sentir que el cuerpo también tenía más mecanorreceptores activos, ni más ni menos, porque no había más que eso. ¿Tá? Mira, yo le estoy experimentando también algunos ejercicios con mi papá que sufrió una ACV hace 6 años ya. Y bueno, está bien, a la par del kinesiólogo, pero hay cosas que lo puedo hacer y veo que él se siente mejor, así que la verdad que un golazo para mí. Perfectísimo, me encanta. Facu. Sí, en el tema de ya estando entrenando, por ejemplo en el gimnasio, y en las pausas, hacer trabajo de movilización. En vez de hacer una pausa pasiva, una pausa activa, con trabajo de movilización, por ejemplo, entre ejercicio de fuerza y fuerza. Para en vez de poder charlar en el gimnasio, esas pausas con trabajo de movilización de 8 a 10 repeticiones, ¿funcionan realmente? Mirá, según. Acá lo tenemos a Nicolás. Nico, ¿estás por ahí? ¿Por qué? Porque con Nico hemos probado varias cosas. Nico está conectado, pero bueno. Con Nicolás teníamos una de las cosas. A él los trabajos con foam roller no le entraban, por ejemplo, en flexores de cadera. Pero sí, cuando hacíamos movilizaciones, los trabajos le entraban. ¿Qué quiere decir? Que le entraba o no le entraba el trabajo. Quiere decir que podía tener una mejor amplitud de movimiento con un trabajo o con otro. ¿Bien? Y sí lo hacían, probamos varias veces hacerlo entre series. Y funcionaba muy bien. O sea, y particularmente yo cuando lo hago, lo trabajo entre series. ¿Está? Entonces, sí. Lo que te da es y que hoy por hoy me pasa, porque bueno, hoy estoy más abocado un poco más al entrenamiento. ¿Tá? Estoy entrenando más seguido y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que la pausa, bueno, te queda ahí. ¿Qué haces en la pausa? O mandás un mensaje o estás mirando el techo, ¿no? Porque tenés una pausa ahí de 1 minuto que la podés aprovechar tranquilamente. Entonces, esa pausa que la podés aprovechar, aprovechala con algo que te dé beneficio para posterior. Posterior que viene, otro ejercicio. Y si vos podés lograr un ejercicio, por ejemplo, en este caso, una sentadilla, una sentadilla o cualquier otro ejercicio que requiera una buena amplitud de movimiento y podés utilizar cualquiera de los ejercicios, bienvenido sea. Bien, porque va a tener un ejercicio más amplio, menos tenso. Ahí me está avisando Nico que está, pero no le sale el audio. Nico, ¿estás? Me está escribiendo, pero no tiene audio. Ahí apareció. ¿No escuchás? No te escuchamos, Nicolás. Igualmente yo quería que lo diga él, pero bueno. Fue esto lo que probamos. Básicamente una técnica le iba muy bien y la otra nada. O sea, un poco para diferenciar también lo que veníamos viendo antes. ¿Por qué con una persona hacemos una técnica u otra?
Bueno, en él probamos, nada más. O sea, empezamos a probar juntos y vimos que una funcionaba bárbaro y la otra, nada. ¿Y cómo te diste cuenta que el rolo funcionaba y que la movilización no, por ejemplo? Evaluación, ensayo. Vamos con el rolo, vamos al ejercicio. Terminamos el ejercicio, ahora vamos con movilización en vez de con rolo. ¿Cuál funciona mejor? Vamos al ejercicio de vuelta. ¿Cuál te gustó más? ¿La primera repetición o la segunda? ¿Cuál te gustó más a vos desde afuera y cuál le gustó más al que lo está haciendo, al que lo está ejecutando? Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a veces vos ves una cosa, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo aparece una hernia de disco? Yo estoy acá. Si yo hago esto y estoy tenso y yo intento ir más abajo, mi sistema se está comprimiendo. O sea, yo estoy acá. ¿Cuándo se va a romper mi ropa? Y si yo hago esto y la tengo enganchada desde abajo, mi costura va a salir de algún lado. ¿Bien? Entonces, si yo hago un ejercicio que requiere una amplitud de movimiento importante, como podría ser una sentadilla, ¿no? Cualquier otro puede requerir movilidad, lo que sea. Cualquier ejercicio que intentes hacer en la disciplina que vos quieras. ¿Bien? Yo por eso los bajo al gimnasio para que sea más puntual. Si uno quiere hacer ese ejercicio y vos ya a la persona la alargás más blanda a hacer ese ejercicio, ¿es mejor o es peor? Mejor. Bien, entonces, el trabajo intraesfuerzo, podríamos decir, o sea, ejecuto un ejercicio y en la pausa hago trabajos de distinto tipo para volver a ejecutar ese ejercicio de una mejor manera o con una mayor displicencia, es bárbaro. Lo mismo me puede servir para hacer una postura de yoga. No me baso solamente en una sentadilla. A ver, yo quiero lograr una postura de yoga ideal. ¿Cuál es la fascia que necesito que esté con mayor displicencia para ejecutar esa postura? ¿La anterior, la posterior? ¿Qué postura quiero lograr? ¿No? Eso va en base al que sabe de eso, lo va a intentar, ¿no? Entonces va a saber, no, en esta postura va a estar implicada más mi línea anterior. ¿Bien? Yo libero mi línea anterior y voy a realizar esa postura. ¿Y cómo me va a salir si yo no tengo tensión? Si ya aflojé, ya cedí toda mi tensión, la postura va a salir mucho mejor. Entonces estos trabajos pre e intraesfuerzo son fundamentales. Después también hay que ver qué técnicas utilizo, que es un poco esto lo que hicimos cuando trabajamos con Nico. O sea, empezar a buscar con una técnica, che, esta técnica, la verdad me siento igual. Y con esta no, esta, mirá, voy mejor, puedo profundizar más, la logro mejor. Cada cual lo ve desde su lado, ¿no? Claro. Entonces, eso también de alguna manera es lo rico en el trabajo. Y es de alguna manera lo que hablábamos antes del ensayo-error. O sea, evalúo, trabajo. Evalúo, trabajo de nuevo. O sea, siempre pasa por una evaluación-trabajo. Todo depende de para qué lo necesite. Si yo quiero, para corrección de ejercicios es bárbaro. Esto evalúo, trabajo. Para la rehabilitación también es bárbaro. Sí. No lo usaría para una recuperación. Esta evaluación en sí, o sea, decir, uy, a ver, en la evaluación, ¿qué podría ser dentro de mi cabeza en un post-actividad? Y podría definir, a ver, ¿qué hiciste? Y corriste 10 kilómetros. Si corriste 10 kilómetros, liberá los gemelos porque está que explotan. Ya sabemos internamente que... O tenemos un deportista que sabemos que se tensa siempre en una determinada zona. Entonces ahí vamos con una técnica específica. Nico, ¿apareciste? Ahora sí creo. Ahí está, Nicolás.
No, Ahora sí. hablábamos, no sé si llegaste a escuchar. Sí, lo que pasa es que estaba desde la compu, de la Eh, otra compu de escritorio. Hablábamos un poco de cuando vimos esta diferencia entre la autoliberación con foam roller y los trabajos de movilizaciones. Esta diferencia que teníamos con vos. Que yo siempre la cuento, ¿por qué? Porque son casos específicos donde una técnica no funciona. Entonces, el foam roller no le funciona. Por lo menos en ese sector. Porque hay que ver en otro sector después cómo funciona, ¿bien? Pero esto es lo bueno de tener una caja de herramientas amplia. Sí. ¿Con cuál mejoraste más los flexores, Nico? Y toda la parte de movilizaciones y combinarlo con movilidad fue lo que más me ayudó. La parte del foam roller me hacía como, para una activación me iba bien, pero no me sacaba completamente la tensión. Como que me hacía tener más conciencia de la zona donde estaba más agarrado, pero no me llegaba a liberar. En cambio, con las movilizaciones, sí, me iba mucho mejor. Con 10 movilizaciones ya notaba el cambio enseguida. Y capaz que estaba haciendo 3 minutos foam roller y no me aflojaba. Y en otras partes sí, el gemelo, por ejemplo, gemelo con foam roller me va re bien, me libera muchísimo. Después, qué sé yo, los isquios también, me cuesta bastante liberarlo con foam roller, y capaz que ahí tengo que acudir a un foam un poco más agresivo, o alguna presión con la barra propia, pero hay zonas y zonas. Pero depende de cada uno. Bien, les aviso, con Nicolás trabajamos juntos, o sea, pero por eso vamos viendo y vamos buscando muchas cosas también. Pero fíjense que no es una sola la herramienta. No, claro. No voy a utilizar una sola, que esto es lo que quiero que quede claro, que no voy por un solo lugar a trabajar. Bien, que tengo que trabajar mucho con la persona, y lo que los va a llevar a aprender más que este curso, en este curso van a ver las técnicas, pero van a empezar a darse cuenta con la misma gente y el entorno de la gente con la que trabajan, a ver cómo van a mejorar, ¿sí? Porque decir, bueno, a ver, este prototipo de persona me sirve mucho de estas herramientas. Y con esta persona o con este tipo de personas me va a servir mucho esta otra herramienta. Entonces, ahí es también, pero todo esto lleva a la comunicación, que creo que acá está la clave del trabajo, en comunicarse con el otro, y preguntarle, y evaluarlo, y mirarlo, y estar prestando atención, que muchas veces esas son las cosas que no pasan. O sea, muchas veces no prestamos atención al entorno, y eso es lo que nos lleva a detenernos y a no crecer de alguna manera. Es como que digo, ejecuto pero no presto atención. Bueno, yo ahora aprendí a utilizar el foam roller. Bueno, utilizar el foam roller. Pero si yo no presto atención a lo que pasa en la persona, me pierdo la parte rica después, que es la devolución de eso. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste el trabajo? Yo a veces, aunque parezca pesado, trato de hablar con todo el mundo, de ver cómo lo sintió, cómo va. Si estás trabajando en algo específico, evaluamos, mové, caminá, saltá, corré, lo que necesites hacer, movete. ¿Te movés mejor? ¿Te movés peor? Y no, generalmente dicen me muevo mejor. Quiere decir que estoy avanzando con lo que yo estoy trabajando. Claro. Ahora, si me dicen, no, la verdad, mirá, ahora yo estaba bien, ahora, bueno, tratemos de ser lo más fino posible en esa parte. Ya nosotros es difícil que le erremos. ¿Bien? Ustedes tranquilamente le pueden errar, porque nosotros le erramos un montón. Hemos errado mucho, pero lo que tiene esto es que nosotros podemos errar y todavía nos seguimos de alguna manera bancando ese error, porque todo el tiempo estamos trabajando en ese ensayo-error. Pero traten de que el errar sea muy finito. ¿A qué me refiero? Si yo no estoy seguro de algo, acá lo que puedo trabajar son 30 segundos, 40 segundos. Evalúo nuevamente lo que hice. Si yo digo que en una pausa probé un ejercicio X, ¿no? Como probamos con Nicolás, liberación en los flexores de cadera, 10 repeticiones, y lo llevo a hacer la sentadilla
y me dice, che, bajo lo mismo que en la anterior. ¿Para qué hice foam roller? Y vamos a probar otro lado, porque ahí no está funcionando. Entonces, voy a ver qué es lo que está pasando en otro lado. Entonces digo, a ver, si ahora vamos a liberar los gemelos. Y me dice, sí, ahora mejora mi sentadilla. ¿Erramos o no erramos? No. Erramos, por supuesto que erramos. En la primera erramos, pero yo que tuve que estar atento para decir, che, no sigas ahí. En este caso no hay problema, ¿no? Por ahí a Diego se le va, en este error puede complicarlo mucho más porque él va a estar trabajando en una rehabilitación, ¿no? Como kine. Pero en el profe por ahí errar significa esto, perder un tiempo que no va a ser después factible para una mejora. Pero fíjense que el tiempo fueron 30 segundos, no más. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra preguntita? No. Vanessa. Sí, recién se me cortó y no escuché mucho, pero No hay bueno, problema. me enganché al hilo. Te hago una consulta, yo lo estoy probando ahora a la técnica con el foam roller y la verdad que lo que hago es estoy probándolo después del entrenamiento en indoor, por ejemplo, no estoy elongando hace rato, empecé a probar al forem y la verdad que siento como que me recupero más al siguiente día. Igual lo probé esta semana. Y mi pregunta es en un entrenamiento de stretching, ¿en qué momento lo puedo complementar? El entrenamiento de stretching siempre ubícalo antes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos buscar en un stretching es una relajación. Entonces te va a dar todas las condiciones a favor para que después puedas hacer el stretching. ¿Bien? Entonces, Bien. y lo que recomiendo también no es hacer 20 minutos de autoliberación y después 30 minutos de stretching. Bien. ¿Se entiende? O sea, Sí, vos sí. vas a usar cadena posterior, vas a hacer stretching en cadena posterior. ¿Bien? Y eso te lleva 10 minutos. Y después de esos 10 minutos vas a hacer stretching en cadena anterior. ¿Bien? Entonces, yo no te recomiendo que hagas 10 minutos de foam roller antes y después hagas todo tu stretching. Sino lo que te recomiendo que hagas son línea anterior, liberes tu línea anterior, vayas al stretching de línea anterior. Cuando terminás tu stretching de línea anterior, vas a liberar la línea posterior y comenzás tu stretching de línea posterior. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, dale. Entonces lo vas dividiendo de esa manera. Sí. O, por ejemplo, vamos por, no sería lo ideal, ¿no? Pero vamos por músculo. Quiero estirar mis gemelos. Entonces, libero mis gemelos, voy al stretching o el trabajo de elongación de gemelos. Bien. Después de eso viene un ejercicio de posteriores. ¿Bien? Todo lo que es posterior de muslo. Isquiosurales, perfecto. Entonces, libero isquiosurales y voy a liberar, voy a después hacer un stretching sobre isquiosurales. Bien. ¿Bien? Bueno, Como que vas dividiendo y le vas dando especificidad a la elongación, a la liberación, para después ir a un stretching de esa zona específica. ¿Está? Bueno. Gracias. ¿Se entendió, no? Y ahí Sí. ojo con los tiempos, porque ahí te podés extender con los tiempos. Podés hacer hasta 2 minutos, 3, 4, lo que necesites para relajar tu zona y después ir al stretching. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo planteamos, cuando lo hacemos antes decimos solo 30 segundos. Bien, pero decimos solo 30 segundos y esa persona después va a ir a un trabajo puro de fuerza. Entonces, como recién me preguntaba Facundo, antes de una sentadilla o entre medio de una sentadilla, ¿lo puedo meter? Sí, pero ahí tengo que ir con poco tiempo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que dar condiciones de relajación a esa estructura. Tengo que mantenerla activa. Pero en tu caso, que vas a un stretching, tranquilamente puedes liberar más. Claro, sí, porque va a relajar. Exacto, vos lo que buscás es relajar. Entonces tenés toda tu estructura
super light para trabajar bien, bien tranquilo. ¿Bien? ¿Alguna otra preguntita? Facu. Diego, ¿cómo venimos? Podés preguntar, Diego, acá. Nico, aprovechá a preguntar. Mario, voy a trabajar la flexibilidad y necesito que mi jugador al que estoy entrenando mejore la longitud del músculo, la flexibilidad, más allá del trabajo de rolo y demás. Esa flexibilidad, leí en algunos lugares que se recomienda trabajarla en frío y en otros lugares que se recomienda trabajarlo entrado en calor. ¿Cómo? Es relativo. Particularmente digo, a ver, el frío. Hay que ver lo que entendemos por frío. Frío, frío no sería lógico. ¿Por qué? Porque la estructura está muy rígida. Algunos recomendaban en algún momento una entrada en calor de 10 minutos para favorecer, o sea, como hacer un poco de bici, 10 minutos para favorecer la irrigación y que todo esté más dócil. Hoy por hoy, con los conocimientos que tenemos y con las herramientas que tenemos como la autoliberación, yo creo que si autoliberamos antes de la flexibilidad, ya estamos generando las condiciones para poder flexibilizar después. ¿Se entiende? Bien. Que es un poco lo que respondía a Vanessa, pero bueno, desde este lado decía, ¿qué hago? ¿Entro en calor? ¿No entro en calor? Y si nosotros ya liberamos, estamos generando las condiciones. Primero, la fricción va a hacer que la estructura tome temperatura. ¿Bien? Como cuando vos le das así a la mano, te calentás la mano. ¿Bien? Y de alguna manera la fricción con el foam roller va a hacer que toda la fascia tome temperatura. Arranque esta transformación de gel a sol, ¿bien? Que también se habla. O sea, como Bien, que la fascia es elástica y tiene esa posibilidad dentro de la hidratación con la fricción de dar más displicencia. Entonces ahí como que ya generamos las condiciones de alguna manera para la flexibilidad. Entonces no necesitaríamos ni hacer, sí, por supuesto, una temperatura adecuada, ¿no? Pues si estamos elongando bajo cero, estamos temblando y no nos vamos a relajar nunca para poder elongar, que viene dentro de todo con las condiciones de relajación. O sea, yo no me voy a relajar si estoy frío. Bien, y yo tengo ese tema de la flexibilidad con este alumno como prioridad. Si yo lo manejo empiezo el entrenamiento, rolo, elongación estática, y después para activar hago la dinámica y empiezo el entrenamiento, ¿afectaría mucho hacer la estática antes y después la dinámica para activar y ir a entrenar? Si no estás buscando fuerza máxima, que es raro que estés buscando fuerza máxima si estás buscando, o sea, como que estás tratando de corregir alguna disfunción. Entonces es raro después decir, che, tengo que hacer sentadilla con 120 kilos. No te va a pasar. No. O sea, a lo sumo después dirás, bueno, la sentadilla va a estar un poco más pachorriento, por decirte un ejercicio fuerte que involucre muchas fibras y tenga que estar la estructura bien firme. Entonces, no vas a tener problema. No vas a tener problema. Porque no estás buscando un máximo después. Claro. Si vos después querés que salga a correr y bueno, ahí sí, te digo, che, mirá que no va a correr nada. Que esto es lo que no propongo para un equipo. ¿Por qué? Porque un equipo, estamos haciendo eso y después lo agarra el técnico y dice, vamos a hacer un partido. Y en el partido no corre nadie, se miran todo y bueno, están súper relajados. Así el técnico, ¿qué hiciste con los pibes? O sea, es eso. Pero si estás trabajando en un mano a mano, más en estos momentos que no están todos con sus máximos y todo, está bárbaro empezar a aprovechar un poco esto si queremos ganar un poco en amplitud. Hay que ver también el deporte. Porque hay deportes que no te favorecen ganar tanto en amplitud. O sea, tanto en flexibilidad. Y por ahí te conviene ganar más en rangos de movimiento normales. Claro. Bien, o sea, no ir tanto a la elasticidad pura, sino con que vos puedas liberar y después trabajar sobre esos rangos articulares, quizás es mucho mejor.
A mí a veces no me interesa tener jugadores tan flexibles. ¿Bien? Me interesa tener buenos rangos de trabajo. Entonces, por eso también uso mucho esto antes del trabajo. O sea, trabajamos mucho con la liberación, movilidad y trabajo enseguida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque trato de generar rangos trabajables. Y no me voy tanto a la flexibilidad en sí. Claro. Pero todo depende del deporte, porque me decís, no, pero tengo una bailarina. Estamos en otro canal. Es otra cosa. ¿Bien? Tengo un gimnasta y cambia. Pero tengo un jugador de fútbol. Sabemos que va a estar corto, sabemos que va a estar es un poco más, con rangos mucho menores al común, y por ahí si lo flexibilizás mucho, lo propensás un poquito más a lesión también. O sea, es más fina esa parte. Por eso a veces no me dedico tanto en esto. Y sí que los rangos los vaya ganando a medida que va ganando en estos rangos funcionales, podemos decir. Rangos que sean aptos para la mecánica, en donde pueda ser. Por eso insistimos a veces también con ejercicios como una sentadilla. ¿Por qué? Porque buscan rangos máximos. O sea, cuando vos bajás, tu rango de movimiento en todo es máximo. Y eso es lo que te da un rango funcional. ¿Bien? Un peso muerto. O sea, buscar ejercicios que tengan dinámica de trabajo y que tengan recorrido articular. Pero todo depende del traje que quiera armar. Como les dije en el primer módulo, ¿no? Pero bueno, en el ambiente deporte en conjunto, ¿a vos te resultó menor cantidad de lesiones trabajar más sobre la movilidad y la fascia que trabajar más sobre la flexibilidad? Sí, lejos. De hecho, en deporte conjunto no trabajamos en la flexibilidad. Nosotros no trabajamos en la flexibilidad. ¿Eh? ¿No tocan la flexibilidad en el equipo de básquet? No. ¿Racing, por ejemplo? No. Todo pasa por rangos articulares y por autoliberación. Sí, le damos la movilidad específica, o sea, la liberación específica para después ir a buenos rangos articulares. Mario. Sí. Yo, por ejemplo, Facu, trabajo con chicas que las entreno para patín, y en patín sí me tomo el trabajo previo en la entrada en calor de hacer una parte de stretching un poco más larga. Hago la activación con el foam and roller, después me quedo un poco más con el stretching, porque el rango de movimiento ahí es mucho más amplio en las chicas de patín, que tienen que hacer posturas, y ahí sí es más necesario. Y después he trabajado en fútbol y en rugby, y casi nunca he necesitado esos rangos de amplitud tan amplios, y si se los daba como medio de relajación aparte de la sesión de entrenamiento. Si ellos querían dedicarle, no sé, media hora en algún momento del día alejado del entrenamiento, si ellos estaban acostumbrados a hacerlo y les daba como ese efecto placebo, bienvenido sea. Pero yo no los mandaba en la sesión de entrenamiento a hacer flexibilidad. Sí, los trabajos de movilidad y foam and roller, y después aparte, si ellos les querían agregar, bienvenido sea. O sea, no es que te va a hacer mal tampoco, siempre que esté alejado de la sesión de entrenamiento y no sea pura y exclusivamente de fuerza. Lo que pasa es que hay veces que no tenemos tiempo para meter todo, entonces si vos decís, si esto no me hace ganar nada, ¿para qué le voy a dedicar tiempo? Entonces claro, se lo dejo parte como un extra. Sí, estoy de acuerdo. Yo porque por un lado tengo una gimnasta que sí le doy el trabajo de flexibilidad antes casi siempre del entrenamiento, y por otro lado entreno surfistas. Sí. Claro. Y como a mí, en mi propia experiencia, siempre la flexibilidad me dio esa confianza y esa tranquilidad, es como que sacárselo del entrenamiento de una persona también me genera como una presión como preparador físico. Claro, cuando me dicen, lo saco, no lo saques mañana. No lo saques mañana. O sea, empezá a probar con otras cosas de a poco y entrar a reducir alguna de las cosas a ver si los beneficios son los mismos o no. O sea, yo no le digo que cambien de un día para el otro. O sea, no me gusta que cambien. O sea, porque si alguien viene muy acostumbrado a hacer ciertas cosas y te pasa algo en ese interín, es como que le agarrás rechazo a todo lo que venías haciendo. Entonces, no me gusta que cambien de la noche. Yo no te voy a decir, che, mañana
Facu, estás haciendo flexibilidad, no entendiste nada. No, porque vos venís trabajando ciertas cosas y está bien que las trabajes porque es lo que te viene funcionando. Ahora bien, lo que podés hacer es empezar a incluir más de las otras y empezar a reducir los tiempos. Ahora, ¿te viene funcionando igual tu propia experiencia? Te lo va a decir el tiempo. Y te lo va a decir los propios entrenados, que es donde va a estar la diferencia, ¿no? Claro, yo por ejemplo, mis surfistas, cuando tienen poco tiempo después del entrenamiento, lo único que les hago hacer es rolo. Hacen rolo y se van a la casa, no les digo se queden haciendo flexibilidad. Ahora, cuando sé que tienen un tiempo extra, donde pueden hacer rolo y después enfocarse un poco en los músculos que yo los veo y les tomo que están más acortados, le hago después del rolo un laborito apropiado de flexibilidad, pero si es poco tiempo, solo los dejo con rolo, nada más. Esa parte la apliqué, me viene funcionando bien, pero bueno, todavía no suelto del todo la parte de la flexibilidad. Sí, como yo algo lo que te recomendaría por ahí, si querés aplicar un poco más la flexibilidad, en donde puedas tener un poquito más de beneficios, la vas a obtener aplicándola antes, ¿bien? No en el después. Porque el después no te va a dar mucho. ¿Por qué? Porque estás muy en caliente trabajando y todo va a tener, o sea, cuando lo estirás, cuando lo largás, ¡boom!, otra vez. Entonces, como que eso ya está establecido. Entonces, para no ir tan al acortamiento ese, o sea, como que si lo relajás está bien. Y yo usaría más vale, si sé que me va a sobrar un poco de tiempo, lo metería antes. Entonces, buscaría un poco más de stretching antes. Y ahí te va a rendir bastante más también. Porque vas a trabajar con buenos rangos. Vas a poder hacer toda tu sesión de trabajo con buenos rangos. ¿Bien? Entonces, si lo podés aplicar antes, esa flexibilidad o movilización, como quieras meterlo, o de la forma que quieras empezar a introducirlo, pasalo para antes. Entonces, todo tu trabajo después va a pasar un poco por esto. ¿Por qué? Porque cuando haga un determinado ejercicio lo va a hacer con mucho más rangos de movimiento. Entonces eso te va a llevar a una mejora inminente por solo haber mejorado el rango de movimiento. ¿Está? Sí. Diego. Diego, no lo entendí lo que me pusiste. Decímelo. No, cuando lo había escrito antes, cuando decías que no funcionaba y pasabas a otro ejercicio, que por ahí no era el momento para ese tejido, lo que estabas haciendo del stretching o el rolo. Sí, no que no sirve para esa persona, sino que por ahí no era el momento. Pero también. bueno, quedó descolgado porque era de... Es otra posibilidad. No, pero está bárbaro que lo agregues. Está bárbaro. Y que es así también de alguna manera. Quizás no es el momento. ¿Bien? Y tener que aplicarlo en otro momento, y quizás en otro momento te va a dar una solución. Pero lo importante de todas las herramientas es conocerlas. ¿Bien? Y probar. Lo que sí, si pruebo, no le voy a errar. Porque los momentos de prueba son cortitos. Y voy a evaluar, que el evaluar sería hacer el ejercicio. O caminar, o moverte. Ni más ni menos. Entonces es lo que te da esa posibilidad. ¿Bien? Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Vanessa, Cris. No, todo bien. Bueno, gente. Genial. Nico, ¿todo bien? Bien. Bueno, gracias, Nico, que hoy me estuvo de colaborador. Así que bueno. Gente, nos vemos en 15 días. Cualquier cosita lo pueden ir viendo, consultando, no hay ningún problema. Y esto les va a quedar grabado y también se los voy a enviar por
para Genial. aquellos también, Gracias. mismo que les dije en la anterior, que no quieran estar en el sistema de difusión del módulo 2 y solo quieren pasar en el módulo 3, me avisan. Bien, así no lo estamos molestando con mensajes, porque viene el módulo 1, le mandamos un mensaje, el módulo 2, le mandamos otro mensaje. Entonces, el que no quiere porque ya pasó esa instancia, no tiene más que avisar. ¿Bien? Todo bien. Bueno, Sí. gente,